Y es momento de recibir a Federico Comesaña porque veíamos Frente Amplio, PIT-CNT, dicen que fue con gusto a poco los anuncios del presidente Lacalle Pou en cuanto a la reducción del IVA. Del IVA, del IRPF. ¿Cómo estás? Todo bien. Buenos días para todos. Hay que bajar a tierra esto. Ahora, ¿cuánto repercute en el bolsillo de los uruguayos? Exactamente. Ya vamos a dejar atrás un poco los números macro y los conceptos más generales de economía y de política y vamos a ir al bolsillo de la gente y ver específicamente en los anuncios que hizo el presidente la semana pasada cómo repercuten estos cambios en el IRPF y el IAS en el ingreso de acuerdo a los diferentes niveles de ingresos que tiene la gente. Veamos a continuación, arranquemos quizás por el más fácil de explicar y después la vamos complicando un poquito más, el caso del IAS, en el caso de los pasivos. Lo que vemos en el eje horizontal es el ingreso líquido de un pasivo determinado que cobra una jubilación o algún tipo de pasividad. En el eje vertical lo que vemos es cuánto pasa a ganar más por estos cambios en el IAS. Y vemos que de 0 a 45.000 no hay cambio ninguno. El primer cambio aparece cuando pasamos los 45.250 pesos, que es el mínimo no imponible. No va a pagar más quien ya, no va a recibir quien ya hoy no paga nada por concepto de IAS. Pero luego esto va aumentando hasta que llega a un máximo en valores absolutos de 569 pesos por mes para aquellas jubilaciones mayores a los 50.940 pesos. Es decir, de 45.250 a 50.940 pesos ya se deja de pagar IAS. Lo que se pagaba hasta ahora era menos de 569 pesos, entonces esta devolución ya anula por completo el impuesto y a partir de ese monto ahí es exactamente lo mismo. Esto en el sueldo más bajo, es decir, en 50.940 pesos, representa el 1% del ingreso. Acá ya objetivamente se puede hablar de magnitud, en el sentido de 570 pesos para mucha gente es mucha plata. Pero sin embargo, para quienes van a recibir el beneficio, representa a lo sumo el 1% de la pasividad. Esto es, si lo comparamos con la pérdida de poder de compra que se tiene con una inflación normal en el Uruguay, y estamos hablando de un mes y medio de inflación, con lo cual nadie se siente más o menos rico después de un mes luego de haber... supermercado o ir al almacén. Eso es, digamos, a nivel general, con lo cual se puede decir esta medida que tiene un impacto, que tiene impacto tanto a nivel comunicacional como a nivel fiscal, bueno, ¿es significativa o no? ¿Y a quiénes llega? Bueno, cada uno podrá evaluar, pero sabemos que en el caso donde hay mayor impacto es de un 1% del ingreso. En el caso del IRPF tenemos la misma curva calculada. Ahora, esto es, vamos a separar el caso de familias con hijos y sin hijos. ¿Por qué? Porque una parte importante del beneficio se concentró en familias con hijos. Entonces, en el caso de sin hijos, bueno, a partir de 39.700 pesos líquidos, esto es después de todos los descuentos que recibe hoy, tanto aportes, FONASA como IRPF que paga hoy. El que hoy en la mano le quedan 39.700 pesos, ese era el que hoy no está pagando o la línea que separa el que paga y no paga IRPF. A partir de ahí y hasta los 43.760, ahora se deja de pagar. ¿Hasta cuánto se pagaba? Hasta 430 pesos en ese momento. Bueno, ahora ya por debajo de los 43.800 pesos ya no se paga IRPF. Y luego empieza a aumentar el beneficio de forma proporcional hasta un sueldo líquido de 62.800 pesos, donde el beneficio máximo es de 670 pesos por mes. Es decir, este sueldo, si se aplicara hoy esta rebaja, estaría cobrando 670 pesos más. Es un sueldo de 62.800 pesos. A diferencia de los jubilados, donde los jubilados que percibían más de determinado ingreso y por encima de eso, todos se beneficiaban por igual en el mismo monto, bueno, acá en el caso de los trabajadores, no. Un trabajador que gana 62.791 pesos
no recibe nada. Entonces, acá está bien acotada la franja de ingresos por la cual van a tener quienes van a tener una mejora salarial. Estamos hablando que en el caso donde representa más en el ingreso de la persona es 1,1% del ingreso mensual. Si subimos ahora otro grado de complejidad y agregamos un hijo a la ecuación, vemos lo siguiente. Acá tenemos la gráfica en rojo y mantuve en gris, bien clarito y punteado, la gráfica anterior para tener como referencia. Y vemos que empieza a acotarse cada vez más el ingreso. Tenemos el mismo techo de los 60, en este caso 63.400, es un poquito más porque la gente que tenía un hijo ya cobraba una deducción mayor, entonces el líquido pasaba a ser mayor. Ahora también se corre más todavía alto el primero que empieza a recibir el beneficio. ¿Por qué? Porque al ya haber deducción por hijos, el mínimo no imponible era bastante mayor. La buena noticia para los que tienen un hijo es que el máximo beneficio que va a percibir por esta rebaja de impuestos va a ser un poco más alto. En vez de un 1,1, va a ser un 2,2% del ingreso. Es el equivalente a 1.400 pesos aproximadamente en el caso de un trabajador que gana 63.000 pesos líquidos por mes. Y vemos que se vuelve, supera el 1,5% del ingreso en el caso de sueldos de 47.000. Entonces, acá podemos acotar entre 47 y 63 son los beneficiados, son los que tienen un hijo. En el caso de 2 hijos, esto es todavía mayor, se hace cada vez más pronunciado también, más concentrado el beneficio en una franja de ingresos menor, y llega a los 2.100 pesos, 3% del ingreso en los que ganan 64.000 pesos por mes. Conclusión, es un beneficio que está relativamente acotado en un sector medio, en algunos casos medio bajo, cuando es el único ingreso que tiene la familia, que se hace más significativo cuando empiezan a aparecer hijos en la ecuación a cargo del trabajador, pero que sin lugar a dudas no se puede hablar de que esto le mueve realmente la aguja a un número significativo de uruguayos. Es decir, es un beneficio absolutamente concentrado, sobre todo en la primera franja de aporte a tanto el IAS como el IRPF. Ahora estamos hablando de una renuncia fiscal anunciada por el gobierno en el Parlamento. Ahora, ¿cuándo rige esto? Bueno, eso todavía está por verse. Ya está enviado el proyecto que establece, el proyecto habla de todos los cargos que se ejecutan a partir del 31 de diciembre de 2023. Con lo cual, la primera lectura podría decir, bueno, esto se ejecuta a partir de 2024. Sin embargo, el IRPF y el IAS son impuestos que se graban de forma anual. Entonces hay que ver si en realidad ese 31 de diciembre inclusive que habla es de la fecha del ejercicio. La mayoría de los expertos y consultoras que se consultaron dicen, bueno, lo más probable es que rija el año que viene, pero por las dudas habría que ver cuál es la intención del Ejecutivo a la hora de establecer ese artículo y cómo finalmente queda aprobado y con qué redacción en el Poder Legislativo. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.